Y bueno amigos, listos aquí para comentar un poquito más de información Real Madrid. Va a quedar un video seguramente bastante interesante. Vamos a ver algo que ha publicado Marca de Rodrigo que me ha parecido interesante, analizando un poquito la experiencia o el trabajo del futbolista brasileño del Real Madrid cuando no está Vinicius y cuando está, porque es que se ha hablado mucho de Rodrigo, incluso en este canal se ha dicho alguna que otra palabra negativa o una especie de crítica. No existen las críticas positivas, eso lo tenemos todos muy claro, pero creo que justificadas por algún desempeño, sobre todo en esos baches tan largos que tiene Rodrigo. Esperemos que haya dado ese salto que a veces da en tramos de la temporada para que llegue a estos cuartos de final siendo decisivo, que es lo que se le pide a un futbolista del Real Madrid. Vamos a analizar unas cositas porque está muy interesante. Quiero comentar con ustedes rápidamente la sanción del portero del Rayo Majada, ese club que siempre se me enreda el nombre, y también vamos a analizar otras cositas, así que van a estar muy interesantes. Vamos a hablar de Kyle Walker, vamos a hablar de Militao, en vísperas de esa serie que va a disputar la siguiente semana, ya menos de una semana, para el Real Madrid contra el Manchester City, en un partido en el Santiago Bernabéu que se antoja importantísimo. Tengo mucho tiempo comentándolo. Creo que va a ser clave el partido del Bernabéu si el Madrid sale con una victoria interesante. Yo creo que con una diferencia de un par de goles, creo que va a tener muchísimas oportunidades de clasificar. Pero bueno, esto al final es fútbol. Creo que sería un salto espectacular salir con una victoria importante del Bernabéu, pero al final es un equipo interesante el que te vas a enfrentar, y creo que el punto que voy a tocar con ustedes hoy, en base a algo que se está conociendo, creo que va a ser también muy interesante. Así que les voy a pedir lo de siempre, que me acompañen hasta el final de este video, y sin muchísimo más cuento, pues damos play. Así que nada, vamos a arrancar con lo de el amigo Sheikh Sarr, que sabemos que es el portero del Rayo Majadahonda. Ya lo supe decir porque lo estoy leyendo, que todos sabemos que recientemente sufrió un acto de racismo en un terreno de juego. El portero parece que se encaró con un aficionado del equipo rival, en el que se dijeron de todo, y todo parece indicar, no sé porque no estuve ahí evidentemente, que este aficionado le dijo insultos racistas al portero del Rayo Majadahonda, algo que evidentemente es intolerable en un día en el que el fútbol español prácticamente explotó por los aires por el tema del racismo. Esto es un punto importante porque ya hoy se ha conocido la sanción del portero, y es lo siguiente: 2 partidos para el portero y derrota por 3-0 del Rayo Majadahonda. Me parece increíble. Es cierto que hay que analizar todo, y me parece que es como una forma de tratar de que los futbolistas se den cuenta que no deben hacer este tipo de comportamientos, porque al final lo único que hacen es seguramente ponerse en riesgo ellos mismos, porque meterse en un lugar donde hay un montón de personas y que no sabemos qué tienen en bolsillo. Sabemos que en los estadios pasan cosas, no sé, puede ser muy riesgoso, eso lo tenemos que tener en cuenta, y yo espero que este sea la finalidad de la sanción, de que, bueno, mandar un mensaje de que esto no se debe hacer, sobre todo a los más pequeños, además de no ir contra la violencia. Pero me parece increíble que de verdad la persona que haya sido víctima o aparentemente víctima, porque como siempre les digo, a veces no sabemos qué realmente pasan, además no hay unas imágenes lo suficientemente claras como si la hay en contra de Vini, terminen siendo los que salen perjudicados, porque el equipo ha perdido 3-0 y porque el portero se perderá 3 partidos por una sanción absolutamente increíble. De verdad me parece de locos. Es que principalmente, lo decía el otro día Juanma Rodríguez, lo analicé en mi otro canal, siempre cuando pasan este tipo de cosas, el que sale peor perjudicado suele ser la víctima. Es que es una cosa impresionante, pero bueno, al final no vamos a poder cambiar el mundo, y menos este aspecto, el mundo del fútbol. La verdad es que es absolutamente de locos. Vamos a hablar un poco de lesiones y de regresos, porque todos sabemos que Kyle Walker salió lesionado en un partido con la selección inglesa de fútbol, me parece que contra el mismo Vinicius y contra Brasil, efectivamente. Bien, lo que están diciendo estos señores de la prensa es que, según el cuerpo médico del Manchester City, ven casi imposible que pueda disputar ese partido de ida en el Santiago Bernabéu contra el Real Madrid, que ya está a prácticamente nada de ser. Lo cierto es que Guardiola también comentó en rueda de prensa que lo daban casi por descartado, pero que Kyle Walker tenía un físico privilegiado y que podía haber alguna posibilidad de que pudiera llegar a tiempo. Yo la verdad me cuesta creerlo, aunque de verdad con lo de Guardiola, cuando esté estando Guardiola de por medio, a mí la verdad tampoco me extrañaría nada, así que vamos a dejarlo ahí en suspenso. Lo cierto de todo esto es que la sensación que hay es que no llega a tiempo para ese partido de ida.
Es curioso porque al final creo que Walker es uno de los futbolistas que ha sabido detener mejor a Vini en ese aspecto. También ha secado a futbolistas. Me parece que en ese aspecto Walker es uno de los mejores en esa posición porque es increíble lo que es capaz de hacer a la hora de defender a futbolistas increíblemente habilidosos. Esto, como les decía hace un momento, va a ser un punto clave, porque en el caso de que acabe llegando, tal vez no llegue al 100%, y como les he dicho siempre, siempre las veces que lo hemos visto contra Vinicius, ha sido prácticamente imposible que Vinicius le ganara con la facilidad que le ha ganado a otros rivales. Es cierto que hay muchas veces en las que les ha dejado muy mala posición al lateral, pero lo cierto es que a mi sensación es que la mayoría de los duelos los ha terminado ganando el futbolista inglés. Por eso les digo que va a ser un punto bastante clave, porque siendo la ida en el Bernabéu, tu mejor futbolista no va a enfrentarse al que probablemente sea el que mejor le ha marcado a lo largo de su carrera en Europa. Entonces creo que ahí vamos a tener un punto bastante clave. Evidentemente no me estoy alegrando por la lesión de Walker, pero tampoco me estoy poniendo triste porque Walker no va a poder marcar a Vinicius. Entonces va a ser un punto sumamente clave. Vamos a ver cómo lo gestiona Ancelotti y por supuesto vamos a ver cómo lo saca adelante de Vinicius. Lo cierto es que faltan muchos días y vamos a esperar a ver cómo evoluciona esta situación. Lo iremos analizando por supuesto, pero repito, creo que el tema del descanso para llegar a ese partido, el tema de que puede no estar Walker, muchas situaciones se pueden presentar y yo creo que va a ser un punto sumamente clave, ¿va? Lo iremos analizando. Otra de las cosas, como les decía, es el tema de Eder Militao. Ancelotti también comentaba el otro día que era probable que no llegara al 100% para ese partido de ida. Creo que le penaliza, muy entre comillas, a Militao el hecho de que no haya una jornada de liga previa a ese partido. Muy bien para el Real Madrid, pero en el aspecto Militao no creo que vaya a ser bueno porque al final no vas a poder probar cómo está al nivel competitivo, porque puedes hacerle miles de pruebas, pero no vas a saber nunca cómo está al 100% si evidentemente no tienes un partido antes para poder determinar, oye, Militao está para tanto minutos, físicamente se le ve así, anímicamente, porque recordemos que salir de una lesión tan complicada pues tampoco debe ser muy sencillo, entonces no lo sé, ahí lo vamos a ir viendo. Lo cierto es que lo que se está filtrando a través de los medios, que según piensa el cuerpo técnico de Ancelotti, es que Militao no va a llegar al 100% para ese partido de ida. Hay otros futbolistas que, bueno, pueden hacer ese papel. A mí me da la sensación de que Ancelotti puede jugársela con Tchouaméni de central. Creo que va a depender mucho de cómo esté Nacho, que bueno, recordemos que el Madrid llega con 9 días de descanso por 2 o 3 que tendrá el Manchester City. Entonces creo que Ancelotti sabe que si tiene la posibilidad de clasificar va a depender muchísimo de cómo gestione el tema de, el tema de cómo sacar una alineación competitiva y que te pueda sacar un resultado interesante. Lo cierto es que yo no veo ninguna necesidad de arriesgar a Militao. Si está al 100%, pues sería una locura verlo junto a Rudiger, a Carvajal, que está a un buen nivel, y me gustaría ver a Mendy, que es muy bueno en labores defensivas, pero me da la sensación de que Ancelotti va a colocar a Camavinga, y yo creo que ustedes ya me lo habrán escuchado decir alguna vez. Vamos a ver cómo se solventa el tema de Militao. Lo cierto es que, bueno, antes de la vuelta va a tener un partido también, que es el partido en este caso contra el Mallorca, me parece, que ahí sí vamos a poder saber cómo llega Militao a ese partido de vuelta. Así que a tenerlo en cuenta. Vamos a cerrar esto, muchachos, con lo que les estaba diciendo de Rodrigo y Vinicius, porque esto lo he visto en el diario Marca y se los voy a leer rápidamente. Dice: los números de Rodrigo, o los números que demuestran que Rodrigo tiene más gol sin Vinicius en la cancha. Ha anotado 8 tantos en 11 partidos y su compañero. En Liga, 2 al Cádiz, 1 al Granada, 1 al Villarreal y 2 al Athletic Club. En Champions, 1 al Nápoles y el otro a la Arandina. Saliendo desde el banquillo, que es un partido que termina ganando el Madrid, creo que 1-3. Entonces, seguimos con Vinicius en el campo. Rodrigo, que ha disputado un total de 32 partidos, ha firmado 7 dianas, 1 contra el Athletic, 2 al Valencia, 1 al Girona y otro al Braga. Otro más ante el Braga en la vuelta y otro tanto en la final de la Supercopa ante el Barça, que ganamos 4-1. Es increíble porque es evidente que Rodrigo sale mucho más beneficiado cuando disputa un partido en su posición habitual, cuando está por la banda izquierda, que significa que no está Vinicius para jugar el partido, que bien fue sustituido. A Rodrigo se le ve mucho más implicado en la faceta goleadora. Pero es que si nos ponemos a revisar, los números de Rodrigo tampoco es que sean un escándalo. Creo que es uno de esos futbolistas que son hasta silenciosos. Creo que lleva 15 goles y 8 asistencias, algo así. No son unos números
tan locos. Es cierto que lleva más de 1000 minutos que Vinicius y que Vinicius tiene unos mejores números en ese aspecto que él, pero lo cierto es que está haciendo un papel bastante importante y que tal vez no estamos sabiendo, no sabemos cómo poder seguramente valorarlo. Creo que Rodrigo es un mucho mejor futbolista por la banda izquierda que por cualquier otra posición, pero también creo que muchas veces exageramos con decir que prácticamente está, no sé, acabado o algo así, porque de hecho eso sí lo he leído, no me lo han escuchado a mí, pero sí lo he leído, por ejemplo, en Twitter, que sabemos que es un infierno absoluto. Creo que también, y lo comenté la otra vez y con esto voy a cerrar el video, me recuerda un poco a Benzema, ese futbolista que te hacía unos números interesantes, que no se entendía el juego del equipo sin su funcionamiento, que no eran unos números espectaculares. Creo que la única temporada que vimos a un Benzema superestrella fue en la que terminamos ganando la 14, pero fue un futbolista que sin Karim Benzema no se habría entendido el éxito que tuvo el Real Madrid en la Champions League en aquella época en la que los reflectores se los llevó Cristiano Ronaldo. Creo que Rodrigo está en una situación similar en la que vemos como seguramente están jugando algunos partidos muy bien, algunos partidos no tan bien, pero que al final termina desarrollando un papel sumamente fundamental. No sé cómo lo ven ustedes, pero a mí me recuerda mucho a ese Benzema, que no se explicaría las 3 Champions o las 5 Champions en 4 años sin el papel del delantero francés, que por algo era inamovible para casi todos los entrenadores. Creo que un caso bastante similar de Rodrigo. Háganme saber sus opiniones en los comentarios. Hoy, mañana y siempre a la Madrid. Gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.